Modelos educativos en la historia de América Latina. Los integrantes de la siguiente presentación somos Julio Mena Argumedo, Eliana Toscano Ricardo y mi persona, Naila Toscano Ricardo. A continuación vamos a tocar un tema elaborado por Gregorio Weinberg, quien aborda la periodización del proceso cultural y educativo de América Latina desde el estudio que realizó en la educación prehispánica, la colonia y otros periodos hasta la educación popular. Hablaremos de Colombia y México, entre otros aspectos. Estos sucesos dividiéndose en tres etapas. La primera etapa en 1492 con el descubrimiento de América y en 1545 con el Concilio de Trento. La segunda etapa en 1545 a 1767 con la expulsión de los jesuitas. Y la tercera etapa en 1767 a 1810 con la Revolución de Mayo. En esta, donde surge la formación del sujeto independiente que va desde 1810 a 1820, una época de revolución y de independencia, cuando los hispanoamericanos se visualizan como sujeto independiente. Llega la modernización borbónica y de ahí los distintos pensamientos, ideas y corrientes pedagógicas que ocasionan enfrentamientos sobre qué modelo es conveniente para el país. Según Gregorio Weinberg, un estilo de desarrollo o modelo es un proceso dialéctico entre relaciones de poder y conflictos entre grupos y clases sociales que derivan de las formas dominantes de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la distribución del ingreso, de la coyuntura histórica y la dependencia externa, así como de los valores e ideologías. Lo que quiere decir es que un modelo educativo es un sistema que ordena y orienta a distintos organismos, docentes, padres, alumnos, funcionarios, que interactúan entre sí y el gobierno, quien tiene el poder de la toma de decisiones del tipo de desarrollo económico que se pretende implementar en el país. Si va a ser un país con una economía capitalista, socialista o mixta, y de acuerdo a este tipo de economía deciden el prototipo de formación educativa del país. Esta interrelación varía de acuerdo al lugar o espacio y el tiempo en que se presenta. Aquí se hace un pequeño paréntesis con el análisis que hace Sergio Bagú, a quien se le ha denominado como uno de los pioneros de la teoría de la dependencia, a quien se conoce como uno de los historiadores con bases marxistas, enfocándose en parte de la economía, de la demografía, de las ciencias sociales, de la historia, la sociología, las características del capitalismo colonial, y las estructuras sociales en Latinoamérica desde su colonización por los portugueses y españoles. Según Bagú, el fundamento del proceso histórico de constitución, diferenciación y jerarquización, estratificación de las clases sociales es eminentemente económico y social. La función común en la estructura económica y en el proceso productivo que conduce a una posición definida y común en la estructura social, a su vez entendida como una estructura de clases. Este proceso constituye y diferencia jerárquicamente desigualando y estratificando esos agregados humanos que reciben la denominación de las clases sociales, condicionando fuertemente asimismo todo aquello que se inscribe en el universo de la cultura. A consecuencia de ello, cada clase definida por una función económica y una posición social particulares se distinguirá también por sus propias pautas culturales. Entonces, dejando ver la importancia de la conquista española y portuguesa en Latinoamérica como un ancla primordial para el crecimiento económico en Estados Unidos y en Europa por la utilización del trabajo de los indios americanos y los negros esclavizados traídos de África Occidental.
como mano de obra, creando y expandiendo el capitalismo colonial en el continente y constituyéndolo como un sistema mundial, valiéndose de la ocupación de territorios y saqueo y pillaje de las riquezas acumuladas, más que todo en los metales preciosos. La economía prehispánica convirtiéndose también en una economía de explotación para la producción de excedentes de abundancia. También extendiéndose no solo a los amos, sino también a las metrópolis. Inician las ideas mercantilistas que se iban definiendo a medida que se daba la introducción de nuevos productos al mercado internacional, cumpliendo un papel remarcado. Los metales preciosos del Nuevo Mundo en el desenvolvimiento, fortalecimiento y la consolidación del temprano capitalismo comercial de las potencias rivales de España y Portugal, y luego el desarrollo de las manufacturas y la protohistoria de la revolución industrial, mientras que los países ibéricos se fueron apartando de la modernización de la estructura económica y sociopolítica, estaban también construyendo y refugiándose en forma de un precapitalismo. Entonces, enfatizando en Gregory Weinberg, que dice: un estilo de desarrollo es un proceso dialéctico, sabiendo quién tiene el poder de decidir el modelo educativo, cabe mencionar que las nuevas colonias son conformadas a raíz del trabajo forzado y los desplazamientos a gran escala acompañados, una, por el cambio de alimentación, las enfermedades y las epidemias donde los aborígenes carecían de defensas biológicas que atacaban sus sistemas inmunes, estos que eran débiles por una mala nutrición, y otra apuntando al proceso de mestizaje de blancos, indígenas y negros, que con el tiempo permite la creación de la estratificación que se refleja en la cultura. Y así se deja ver una desigualdad económica entre países por la gran inyección de oro y plata en la economía europea. Los países ricos en estos metales son los menos beneficiados, concluyendo en esta parte que en la actualidad se puede decir que está pasando lo mismo con el superávit, que afecta a países productores de petróleo y con un claro efecto a largo plazo en función del modelo adoptado, sea político, económico, social y legislativo. Un saludo a todos, mi nombre es Julio Mena. Tenemos un cuadro comparativo entre el sistema educativo mexicano y el sistema educativo colombiano, que fue publicado hace algunos años y todavía tiene vigencia. Podemos observar que la población mexicana es el triple de la población colombiana. Asimismo, México invierte el triple de presupuesto en educación en relación con Colombia. Los niveles educativos entre ambos países notan algunas diferencias. Colombia cuenta con una educación inicial antes de la educación preescolar, la cual no tiene México. Mientras la básica primaria dura 5 años, en Colombia la educación básica primaria en México dura 6 años. La secundaria dura 4 años en Colombia y en México dura 3. La educación media dura 2 años en Colombia y la educación media en México dura 3 años. Sobre la educación superior, tenemos que en ambos países la educación técnica dura 2 años. Colombia cuenta con un nivel denominado tecnólogo que dura 3 años, con el que no cuenta México. El nivel profesional dura 5 años en Colombia, mientras que en México dura 4 años. Y para algunos títulos profesionales se les denomina licenciados. A nivel de cobertura, podemos ver que la educación en Colombia es obligatoria desde preescolar hasta el 9º grado. En México la educación es obligatoria hasta la culminación de la educación media. En Colombia es obligatorio que un niño se escolarice desde los 5 años. En México desde los 4 años. La diferencia en cuanto al nivel de escolarización en los diferentes ciclos como primaria, secundaria y educación media entre Colombia y México son mínimas. Sin embargo, México es quien le supera. Los proyectos bandera en Colombia son, entre otros, el Programa Nacional de Etnoeducación, el Programa Social Más Familias en Acción, el Plan de Alimentación Escolar PAE, Computadores para Educar,
En México se cuenta con programas bandera como Inclusión Social Próspera, Inclusión Digital, Bolsa de Trabajo para Jóvenes, Prepa en línea, entre otros. En cuanto a la calidad educativa, pues se miden a través de pruebas PISA y las pruebas Saber en Colombia. México cuenta con la evaluación de la educación INEE, los exámenes para la calidad y el logro educativo EXCALE y la evaluación nacional del logro académico en centros escolares ENLACE. Se tiene que entre los 79 países que participaron en las pruebas del 2018, Colombia ocupó el último lugar. México ocupó el penúltimo lugar. Tenemos que el modelo educativo mexicano es conocido como la nueva escuela mexicana, la cual consta de 3 enfoques. El primero es la formación académica, que consiste en las asignaturas de observancia nacional. El segundo es el desarrollo personal y social, que se basa en las habilidades socioemocionales. El tercero es la autonomía curricular, que da a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo según sus intereses y necesidades. El modelo educativo colombiano se basa en 3 modelos. El primero es el heteroestructurante, basado en una metodología magistrocentrista con informaciones específicas y normas de conducta, en donde se evalúa la memorización mecánica y rutinaria con una educación pasiva. El segundo es el autoestructurante, en el que el rol del docente y del estudiante se invierte y está basado en las corrientes de escuela nueva y constructivismo. El tercer modelo es el dialogante, en el que se busca el desarrollo integral por encima del aprendizaje. También busca mejorar los niveles de reflexión y análisis del entorno, resaltando el papel del estudiante como el del docente. Un saludo cordial al profesor Leo y todos los espectadores. Mi nombre es Eliana Toscano y vengo a hablarles sobre los modelos pedagógicos. ¿De qué tratan los modelos pedagógicos? Como su nombre lo indica, es un modelo, una representación del mundo real sobre los ideales que tenemos, y en este caso, de la educación. Necesitamos saber conceptos básicos de pedagogía, currículo y didáctica para poder entender los modelos pedagógicos. Y aquí nos referimos a que la pedagogía es una reflexión teórica acerca de la educación. Es una construcción discursiva que organiza las prácticas que tenemos nosotros los docentes. También tenemos que saber el concepto de currículo. Muchos dicen que el currículo es todo lo que hay en la educación, el plan de estudio, el PEI. En realidad, la traducción, la sistematización, registro y proyección de la cultura que realiza una institución educativa. Precisamente por eso tenemos que tener en cuenta también el contexto. El currículo de una institución no es el mismo currículo de otra institución. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la didáctica. La didáctica, como todos saben, tiene como origen el verbo griego didaskein y se utiliza tanto en activo, enseñar, como pasivo, aprender o ser enseñado. Muchos hablan de la didáctica como el arte de enseñar. Hay que tener en cuenta que la formación debe ser permanente, continua, integral. No debe ser solamente la parte académica, en donde se enseña y se aprende química, física, matemática y ya. Los valores también tienen que estar presentes. Debe haber una construcción colectiva entre los compañeros y sistemática. Respecto de la evaluación, no es conveniente concentrarse en sumar las notas y dividir, sacar el promedio. La evaluación debe ser continua, debe tenerse en cuenta las cualidades, no solamente las cantidades. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, los modelos pedagógicos que vamos a ver aquí son el tradicional, conductista, romántico, desarrollista. ¿Qué tiene el modelo pedagógico tradicional? Rígido, poco dinámico, nada propicio a la investigación. Hay mucha transmisión de conocimiento y memorización. El conductista
refuerza al profesor y define el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, el estudiante no es pasivo como era en el tradicional, ya es un poco más activo. Y el plan de enseñanza está configurado por los objetivos de la educación. Algo que me interesa es, que me parece muy importante decir, es que el docente indica qué hacer al estudiante en todo momento. No construye su conocimiento. Vamos a analizar el romántico. En el modelo pedagógico romántico, la meta es la autenticidad, la libertad. ¿Cuál es el método? Facilitar la libre expresión. No hay esa disciplina rígida como en el conductista o en el tradicional. El desarrollo es natural, libre, espontáneo. El contenido es según lo que el estudiante requiera. Y el docente es un auxiliar del docente. El docente es un auxiliar del estudiante, no como aquí, en donde el docente es el que refuerza y define el aprendizaje. En el desarrollista, la meta es el acceso de cada individuo al nivel superior del desarrollo. Y el maestro lo estamos observando como un facilitador, creador de ese ambiente para estimular las experiencias, para que las estructuras cognitivas del estudiante entonces ahí sí lleguen a un nivel superior. ¿En qué consiste el método? En la creación de esos ambientes y experiencias de afianzamiento. Obviamente según la etapa del niño. El niño es un investigador. Los contenidos del aprendizaje son experiencias que facilitan el acceso a las estructuras superiores del desarrollo. Y el niño construye su propio contenido de aprendizaje. El desarrollo del conocimiento es progresivo y secuencial. El modelo constructivista, ustedes pueden observar que me detuve un poco más en este modelo y tuve una división para que analicemos precisamente su propósito, el contenido, la secuencia, metodología y evaluación. Comencemos con el propósito. El propósito del modelo constructivista es explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, asumiendo que el conocimiento previo genera un conocimiento nuevo para incorporarlo a experiencias nuevas. Es aquí donde empiezan a hablar ya de los preconceptos o susumsores, para que el estudiante pueda adquirir un nuevo conocimiento. Eso tiene que estar basado en un conocimiento previo. Contenido. Desarrollar habilidades del pensamiento. Allí ya esos contenidos tradicionales del modelo pedagógico tradicional y del conductista, ya eso no va. Y esas operaciones intelectuales están basadas en desarrollar destrezas cognitivas del estudiante. Y aquí hay una parte importante que les estaba comentando de aquí, del propósito. Dice, en los conceptos previos de los estudiantes, bueno, aquí hay que hacer una corrección, pero en realidad la idea en general es, como les decía, tener en cuenta los preconceptos para que ellos puedan asimilar los conceptos nuevos y así entonces tener un aprendizaje que le llamamos el aprendizaje significativo. ¿Cuál es la secuencia? Se debe presentar una enseñanza y seguimiento individualizado. Ya aquí entonces se empieza a ver que los estudiantes no aprenden todos de la misma manera, sino que hay aprendizajes individuales. Y que hay que tener en cuenta también el contexto. ¿Cuál es la metodología? El docente es un guía. Permite que las experiencias del estudiante sean las que ellos mismos vayan construyendo. Repito, teniendo en cuenta los preconceptos para que haya un aprendizaje significativo. La evaluación se centra precisamente en esos procesos, no es esa evaluación en donde suman todos los exámenes que se hicieron
en cada clase, no, ya que se tiene en cuenta más el proceso de precisamente de cómo construyó el conocimiento. Estos sucesos dividiéndose en 3 etapas. La primera etapa en 1492 con el descubrimiento de América y en 1545 con el Concilio de Trento. La segunda etapa en 1545 a 1767 con la expulsión de los jesuitas. Y la tercera etapa